hijo de Pablo Escobar, revela qué les hizo a los traidores de su padre. El chico solo tenía 16 años de edad cuando su padre fue asesinado a tiros en un tejado en Medellín, Colombia. Pero su padre no era el padre normal, era Pablo Escobar, el hombre más buscado de la DEA, un famoso capo de la droga al que las autoridades estadounidenses y colombianas han estado persiguiendo durante casi 2 décadas. Pero para su hijo Juan Pablo Escobar, las cosas no eran tan unilaterales. Cuando yo tenía 7 años, después de que mató al ministro y nos fuimos a Panamá, me dijo que estaba abandonado. Así que un hombre que te da amor todos los días y te dice que está abandonado, es difícil juzgarlo. Pablo Escobar murió ese día con su hijo. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de lo que hizo Juan Pablo Escobar después de que su padre fuera abatido. Además vamos a explorar su actitud hacia quienes traicionaron a su padre y su vida después de Pablo Escobar. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. A todos los que conocían a Pablo Escobar sabían que era un hombre temido en la cima de su carrera criminal, que hizo $140 millones en efectivo todos los días, y lo hizo matando gente, a cualquiera que se interpusiera en su camino, incluso la gente que pensaba que podría interponerse en su camino, y a veces mató a sus familiares también. Pablo Escobar creció muy pobre soñando con dinero rápido, y al no ver ninguna esperanza en la escuela, comenzó la vida de la pequeña delincuencia que pronto progresó de robar lápidas al robo de negocios comerciales. A continuación, Pablo consiguió un grupo violento que ofrecía protección al dinero y a los préstamos, y por supuesto golpeó y mató a cualquiera que se negara a pagar. Así fue como él comenzó a secuestrar a los políticos ricos por el dinero del rescate. Un ejemplo de esto es cuando después de que consiguió un rescate de $50,000 para el político y filántropo Diego Echeverría, lo mató de todos modos. Así nació el Cártel de Medellín. Durante la década de 1970 y 80, el cártel de Juan Pablo Escobar fue tan exitoso que fue la única razón de la epidemia de la adicción de polvo blanco en los Estados Unidos. No hace falta decir que esto lo puso muy alto en la lista de los más buscados de la DEA, pero cuanto más las autoridades se centraron en su detención, él se puso más paranoico y más violento con sus atentados. En 1989 derribó un avión civil matando a 110 personas, solo porque creía que un político enemigo estaba a bordo. Pero este canceló el vuelo en el último minuto y todas esas personas pagaron con sus vidas. Por el error de Pablo, el 30 de enero del 93 trató de asesinar al jefe de la Oficina de Seguridad colombiana con un coche bomba, pero una vez más, la misión falló, ya que el objetivo no fue alcanzado, pero 21 civiles fueron asesinados y decenas fueron mutilados, y lo que es aún peor, la mayoría de ellos eran niños esperando el autobús escolar. Cuando llegué a Medellín, vi que era un lugar hermoso, era una ciudad progresista, ya sabes, un montón de rascacielos, un montón de construcciones, pero una vez que estuve allí por un mes, comencé a ver cuerpos por todo Medellín, y fue en ese momento que la ciudad pasó a ser conocida como la capital del asesinato de Colombia. Todos los que conocían a Pablo Escobar sabían que era un señor aterrador, un asesino psicópata y un hombre de negocios despiadado, pero no era así con su hijo. Pablo Escobar era un padre amoroso. Yo estaba dispuesto a dar mi vida por él, así de profundo lo amaba. Juan Pablo Escobar nació el 24 de febrero de 1977, justo en el momento en que Escobar se había convertido en uno de los hombres más ricos del mundo. Pero lo creas o no, Juan Pablo no tenía idea de lo despiadado y violento que era su padre, hasta muy tarde en su adolescencia, porque Pablo trabajó muy duro para protegerlo y hacerlo ver su punto de vista cuando estaba disfrutando de las riquezas de su familia. ¿Eso te hizo sentir que el trabajo de tu padre, su trabajo criminal, estaba bien? No, porque yo no sabía exactamente lo que él hacía, pero cuando yo creía empezaba a recoger ideas aquí y allá. Algunas veces esto era inevitable. Toda la familia tenía que empacar y dejar el país después de que Pablo asesinaba a una figura pública, pero aún entonces Pablo envolvía sus asuntos oscuros en pan de oro para sus hijos. Cuando Juan Pablo tenía apenas 8 años, su padre le puso drogas sobre una mesa y le dijo: "Valiente aquel que no las prueba". Lo decía ese progenitor que dormía con una ametralladora en la cama y que controlaba un 80% del narcotráfico mundial. Su hijo hace ahora retrato del padre. Hay voces que lo acusan de lucrarse a través de ello. Él responde que lo conoce mejor que nadie y que tiene cartas donde el que fuera jefe del cártel de Medellín lo cita como su mejor amigo. Dice además Juan Pablo Escobar que fueron otros los que convirtieron a su padre en un ícono pop bajo tintes de glamour y critica a quienes toman a su padre como modelo de algo. El primogénito aprendió a tomar distancia de las actividades ilícitas a las que se dedicó su padre, sin que eso suponga que no reconozca que ama profundamente a
a quien le dio la vida. En enero de 1988, Juan Pablo y su familia fueron víctimas del primer carro bomba que explotó en Colombia, cuando los enemigos de su padre pusieron uno con 700 kilos de dinamita en el edificio Mónaco. En 1991, pudieron vivir un poco aliviados cuando su padre, Pablo Escobar, se entregó a las autoridades de Colombia y lo recluyeron en la Catedral, la cárcel que él mismo se mandó a construir en el municipio de Envigado. Pero de nuevo todo se volvió aún más caótico cuando su padre se fugó del penal a mediados del año 92. En 1993, año en el que su padre estaba escondido, ya que estaba en búsqueda por los gobiernos de Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, la Interpol, DEA, CIA, así como también por los capos enemigos. Intentó viajar con su hermana Manuela Escobar Henao, dos primas, su novia, una tía y la niñera de su hermana, hacia Estados Unidos, pero las autoridades migratorias de Colombia los retuvieron en el aeropuerto porque supuestamente los hijos de Escobar no portaban la documentación en regla, como los permisos de salida del padre para abandonar el país, cosa que desmintió Juan Pablo en su libro Pablo Escobar, mi padre, afirmando que sí tenían los permisos de salida correspondientes, ya que su padre tenía su firma registrada en una notaría de Medellín, pero que las autoridades pusieron todo tipo de excusas para no dejarlos partir y que los dejara el avión. El día del viaje fallido hacia Estados Unidos, el grupo criminal Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, los esperaban a las afueras del aeropuerto para matarlos, por lo que Juan Pablo, acorralado en una jugada magistral, tuvo que contratar de último momento los servicios de un helicóptero privado para regresar a Medellín a reunirse de nuevo con sus padres y poner a salvo su propia vida y las de las personas con las que viajaba. Primero se reunió con su madre, quien se encontraba en un apartamento llorando inconsolable por los reportes de la radio, que daban cuenta del fallido viaje de sus hijos. Luego se dirigieron a toda prisa hacia una caleta donde se encontraba escondido su padre, Pablo Escobar, quien lo recibió con un largo abrazo y le dijo a su hijo: «Estuviste muy bien con la jugada del helicóptero, ahí los botaste a todos», mientras sonreía y les tocaba varias veces el hombro. Después de este hecho pasaron largos meses escondidos de caleta en caleta con el padre. Algunos de los sucesos de ese tiempo en cautiverio son relatados por Juan Pablo en su libro Pablo Escobar, mi padre. Mientras tanto, Pablo Escobar estaba haciendo intentos para restablecer contactos con el gobierno colombiano, para negociar una segunda entrada, por lo que solicitó protección a la fiscalía para su familia, en un edificio al que se trasladaron bajo la protección de dicho ente del Estado. Juan Pablo, su novia, su hermana y su madre. Estando en este edificio, la fiscalía presionaba con retirarles la protección si el padre no se entregaba pronto. Además, los Pepes les hicieron varios atentados, por lo que ante un inminente riesgo de muerte, planearon su salida hacia Alemania. Cuando partieron hacia Alemania, el gobierno colombiano solicitó a dicha nación negarles el asilo a los Escobar, por lo que apenas pudieron estar en la zona de tránsito internacional en el aeropuerto de Frankfurt. Allí fueron interrogados por las autoridades migratorias alemanas, quienes luego de ponerse en contacto con el gobierno colombiano, decidieron poner en un avión de regreso a la familia Escobar Henao. Arribaron de nuevo a Colombia, después de escasas 48 horas de viaje, y fueron trasladados a residencias Tequendama en Bogotá. La estrategia del gobierno colombiano era evitar que Pablo Escobar lograra poner a salvo a su familia, para que de esa manera, acorralado, provocaran su caída, ya que sus hijos y su esposa eran su talón de Aquiles. El capo, tras realizar varias llamadas a su familia, finalmente fue localizado, y murió el 2 de diciembre de 1993. Su muerte y los participantes en la misma aún son un objeto de debates. La mortal y desconocida traición que habría sufrido Escobar. Ahora bien, lo que contó Juan Pablo le quita enorme importancia a la llamada telefónica por la que supuestamente dieron con el paradero del capo de la droga, porque sus archirrivales ya sabían dónde estaba escondido. Todo esto gracias a la confesión de Gustavito Gaviria, el hijo del primo y mano derecha de Escobar, Gustavo Gaviria. La historia es así. Gilberto era líder del cártel de Cali junto a su hermano Miguel, Elmer Pacho Herrera y José Chepe Santa Cruz. Esta agrupación también traficaba cocaína y eran máximos enemigos del cártel de Medellín de Escobar. Se dice que cada uno de los líderes aportó $318,142 para financiar a la agrupación Los Perseguidos por Pablo Escobar, mundialmente mejor conocido como Los Pepes. Esta organización de paramilitares la encabezaron los hermanos Fidel y Carlos Castaño, y Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. Los Castaño fueron socios de Escobar, que luego se apartaron de él cuando se revelaron los planes del grupo para asesinar a un líder de la izquierda. Además, Don Berna quería vengar la muerte de su patrón Fernando Galeano, quien murió precisamente
precisamente a manos de Pablo Escobar mientras estaba en su cárcel de lujo llamada La Catedral. El objetivo de los Pepes era terminar con la vida de todos los aliados del patrón para desbaratar sangrientamente a su cártel. De esa manera secuestraron a Gustavito, tras lograr dar con su paradero. Según me dijo Gilberto, el hijo de Garibia, había llegado del exterior días atrás. El ingreso al país fue detectado por agentes de inmigración, que lo reportaron de inmediato. Escobar estaba tan desesperado y aislado que cometió el error de llevar a Garibia a la casa donde se escondía. Cuenta en su libro Aura Rocío Restrepo la mujer que fue amante por 8 años del ex enemigo de Escobar, Gilberto Rodríguez Orejuela. Una vez secuestrado por los Pepes, Gustavito fue víctima de torturas y maltratos, hasta que finalmente confesó dónde se escondía Pablo. Horas antes de la muerte del capo, su cuerpo fue encontrado baleado. Al saber el paradero, comienzan a tomar peso las versiones de que Escobar murió en manos de los Pepes, que con su poderío armamentístico propiciaron el tiro de gracia desde varios metros. No tengo cómo probar nada, pero sí puedo dar fe de lo que mi pareja me contó. Su relato coincide en su totalidad con lo que les contó a algunos de los escoltas, que 20 años después hablaron conmigo para este libro. Concluyó la autora, pero Juan Pablo cree que sí hubo traición para acabar con la vida de su padre. Estando en residencias Tequendama, la periodista Gloria Congote le informa de que su papá había sido dado de baja, siendo un adolescente de 16 años y en su ira normal por la muerte de su progenitor, lanzó unas desafortunadas declaraciones. Nosotros no queremos hablar en estos momentos, pero eso sí, al que lo mató, yo solo voy a matar a ese hijo putas. Yo solo los mato a esos malparidos. Minutos después de ese comentario se arrepintió, pues se puso a reflexionar en que no quería tomar el camino equivocado de su padre, que muchas veces le reprochó por toda la violencia desatada. Llamó a la periodista Yamid Amat y pronunció las siguientes palabras: quiero personalmente dejar muy en claro que no vengaré. No vengaré la muerte de mi padre porque ahora lo único que me preocupa es el futuro de mi sufrida familia. Voy a luchar por sacarla adelante y por educarnos, por ser personas de bien, y si puedo hacer algo para que reine la paz por los siglos de los siglos en este país, lo haré. Pero era demasiado tarde, pues los enemigos de su padre lo habían sentenciado a muerte, por lo que su madre tuvo que reunirse con los capos del narcotráfico colombiano para entregar todo tipo de bienes como propiedades, obras de arte, autos y joyas a cambio de negociar la paz y que le perdonaran la vida a su hijo. Juan Pablo tenía todas las papeletas para continuar la espiral de violencia que comenzó su padre, la contienda con el cártel de Cali, las bombas, los secuestros, los asesinatos de policías. Aquellos 10 minutos marcaron un antes y un después en su vida. ¿Qué pasó por su mente? Me di cuenta de que la venganza no me traería de vuelta a mi padre, que no traería ningún propósito. Fue un momento revelador, en el que pude perdonar de manera express todos esos odios contra mí y a la vez abandonar definitivamente la idea de continuar la violencia. Eran tan oscuros, tan crueles esos pensamientos que me hicieron revivir con claridad la misma sensación de vacío de lo que yo me quejaba. Puede que fuéramos millonarios, pero vivir escondidos, huyendo, sin disfrutar, nos hacía sentir pobres, muy pobres. ¿Para qué tener una mansión si nadie te está esperando? Al final decidí ser fiel a lo que siempre defendí, la paz. No hay más que ver las grabaciones de mi padre cuando se entregaba en la cárcel de la Catedral y hacía mención de su hijo pacifista de 14 años, es decir, yo. Después de la muerte de su padre y tras varias solicitudes de asilo denegadas en diferentes países, y al cabo de un año, salieron de Colombia rumbo a Mozambique, tras un acuerdo con los representantes de dicho país, pero apenas duraron unos días, pues Mozambique era una nación convulsionada que acababa de salir de una guerra civil. Finalmente se instalaron en Argentina, donde tuvieron varios problemas legales que después lograron resolver. ¿Le preparó su padre para seguir sus pasos? Mi padre me entrenó, sí, pero para defenderme de sus propios bandidos, porque él sabía que estaba criando cuervos y que, una vez él no estuviera, vendrían a sacarnos los ojos, como le están queriendo hacer ahora públicamente. Si 23 años de intachable comportamiento no alcanzan para convencer a los incrédulos de que yo no soy un criminal, no sé qué otra cosa puedo hacer para persuadirles. Tendré que inmolarme para que me crean. A mí me tienen sin cuidado los dichos de los supuestos bandidos ahora convertidos en youtubers. Se refiere a John Jairo Velázquez, alias Popeye, que están mal utilizando la historia de mi padre para alabar a la violencia. Por razones de seguridad y para alegar el estigma de tener el apellido de Escobar, sus nombres y apellidos fueron cambiados por las autoridades colombianas antes de que salieran de Colombia. Así Victoria pasó a llamarse María Isabel Santos Caballero, Juan Pablo se llama Juan Pablo Sebastián Marroquín Santos, su ahora esposa Andrea se llama Ángeles y su hermana Manuela se llama Juana Manuela Marroquín Santos.
En 2009 presentó el documento biográfico Pecados de mi padre. En 2014 y 2016, Editorial Planeta Colombia publicó sus libros Pablo Escobar mi padre, Las historias que no deberíamos saber y Pablo Escobar infraganti, lo que mi padre nunca me contó. Las 100 primeras páginas del libro están dedicadas a demostrar que Juan Pablo, su hermana Manuela y su mamá no tienen plata porque su abuela, Hermilda Gaviria, se quedaron con buena parte de la herencia que les correspondían a los hijos. A esto se suma que después de la muerte de Escobar, los Pepes y todos sus enemigos exigieron reparación por el costo de esa guerra a cambio de perdonarle la vida a Juan Pablo. Eso obligó a la viuda y a sus hijos a entregarle al cártel de Cali, al norte del Valle, a los Castaño, a los Galeano, a los Moncada, a Don Berna y etc., las docenas de fincas, apartamentos, predios y obras de arte que les quedaban. Los datos desconocidos más espectaculares del libro desafían la credibilidad. Por ejemplo, se afirman que el Osito, el hermano de Pablo Escobar, era un informante de la DEA. Teniendo en cuenta que cualquier nexo con la DEA, por marginal que fuera, se pagaba con la vida en el cártel de Medellín, parecía poco probable que la persona de mayor confianza del jefe de esa banda fuera un infiltrado sin que lo supiera su propio hermano. El libro registra evidencias circunstanciales que hicieron pensar al autor que su tío podría ser un traidor. Sin embargo, queda claro que Escobar hijo y su mamá odian tanto al resto de la familia Escobar que pierden la objetividad al escribir sobre ellos. Una revelación no menos inverosímil es la de que Carlos Castaño encabezó el operativo en que se dio la baja del capo. Esto se lo había contado el propio Castaño a la viuda, en medio de las negociaciones de la reparación económica. Según este, al entrar a la casa, Escobar le disparó varias veces pero dio siempre en el chaleco antibalas. Después logró escaparse por la ventana hasta aparecer muerto en el tejado. Juan Pablo, de su propia cosecha, asegura que su papá se suicidó. Cita como evidencia que tenía un tiro en el oído derecho y que él siempre le había dicho que antes de entregarse vivo se suicidaría de esa forma. El autor reconoce que es una especulación sobre la cual nunca habrá pruebas definitivas. En relación con los Castaños se habla no solo de Carlos, sino de Fidel. Los dos fueron aliados del cártel de Medellín, pero rompieron y se convirtieron en los fundadores de los Pepes. Hay una anécdota sobre Fidel Castaño que resalta por lo absurda. Cuenta Juan Pablo que su padre estaba sorprendido cuando Fidel le comentó que uno de sus contactos para la distribución de la cocaína en Estados Unidos era Frank Sinatra. Juan Pablo Escobar aclara cuál ha sido la relación de algunas personas que han sido víctimas de una leyenda negra por su supuesta cercanía con su padre. La lista está encabezada por el expresidente Álvaro Uribe, de quien se ha llegado a especular que otorgó licencias a los aviones de los narcotraficantes cuando era director de la Aeronáutica Civil, durante el gobierno de Turbay Ayala. Cuenta el libro que no solo no fue así, sino que ante los obstáculos que interponía Uribe, su padre ofreció 500 millones de pesos por su cabeza y le hizo 3 atentados fallidos. La cifra suena un poco alta, pues serían más de 10 millones de dólares de la época, pero es un hecho que Uribe fue víctima de varios atentados en esos años, y la revelación de su origen es creíble. José Obdulio Garibia también sale bien librado. Él ha tenido que cargar toda su vida con su condición de primo de Pablo Escobar, pero como se afirma en el libro, nunca hubo una cercanía entre ellos. Según el autor, José Obdulio se consideraba de mejor familia y miraba de lejos, y hacía abajo a la rama delincuencial de los Escobar. Todos los que han conocido al senador del Centro Democrático desde el comienzo de su carrera como intelectual de izquierda confirman esa versión. Otro que salió beneficiado fue Alberto Santofimio. Juan Pablo reconoce la cercanía política que llegó a existir entre su padre y el entonces senador tolimense, pero aclara que es absurdo pensar que alguien tenía ascendientes sobre él en materia de magnicidios. En otras palabras, si Escobar asesinó periodistas y políticos por una simple mención a favor de su extradición, no se requería de Santofimio para que hiciera lo mismo con la única persona que efectivamente lo habría podido extraditar. Además, para la época Santofimio se había convertido en un traidor, pues se había acercado al cártel de Cali. En 2017 el Festival de Cannes presentó Escobar al Descubierto, un documental que explora todas las aristas del creador del cártel de Medellín, con los testimonios, entre otros, de su hijo y de su viuda, con archivos fotográficos y videos nunca antes revelados. Actualmente vive en Argentina, donde fundó su estudio de arquitectura Vox Arquitectura Latinoamericana y una marca de ropa llamada Escobar Henao, con prendas inspiradas en documentos inéditos de su padre y estampados con mensajes que invitan a la reflexión. Está casado y tiene un hijo llamado Juan Emilio. Juan Pablo Escobar Henao también se dedica a brindar conferencias por todo el mundo, llevando a los jóvenes un mensaje de paz y hablando sobre el narcotráfico y sus terribles consecuencias. En su libro Pablo Escobar mi padre cierra con una frase contundente de agradecimiento que dice: "A mi padre, que me mostró el camino que no hay que recorrer".